Si os acordáis, estuvimos viendo cómo Pedro estaba si se puede decir, una disyuntiva de que Dios le estaba mandando algo que no entendía. Y él entendió que Dios le estaba llamando a ir a predicar a gentiles. Dios le había mostrado esta visión con estos animales impuros que Dios le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y él decía, ¿pero cómo puedo hacer esto? No, no, no. Y entonces Dios le muestra y le dice, ahora quiero que vayas y acompañes a estos gentiles impuros y que hagas lo que yo te digo. Y iba a ir a predicar a estos gentiles. Y vimos como Pedro obedeció. Fue entendiendo poco a poco lo que Dios le estaba mostrando, y esa obediencia también fue con sabiduría, porque llevó a otros con él, y aunque fuera en contra de sus costumbres. Es más, al entrar a la casa de Cornelio le dice Pedro, vosotros sabéis cuán aborrecible es para un judío estar aquí. Esto va en contra de mis costumbres, va en contra de todo lo que yo sé, de todo lo que yo he hecho, pero Dios me lo ha mandado y aquí estoy. Así que Pedro fue obediente. Vimos también la actitud dispuesta para escuchar la palabra que tenían no solo Cornelio, sino los que se habían reunido. Cornelio era un centurión romano, gentil, es decir, que no era judío, pero tenían una actitud dispuesta para escuchar la palabra. No solamente él, sino que influenció a otros, trajo a sus familiares, incluso seguramente a algunos soldados, los trajo y ahí estaban. También tenía una actitud reverente, una actitud obediente. Ahora, vimos también que algunos de los excesos de Cornelio, como adorar o arrodillarse y postrarse delante de Pedro, eso fue corregido. Pedro le dijo, no, ¿qué haces arrodillándote delante de mí? No, levántate, yo soy un hombre como tú. Y viendo eso, de que el mismo Pedro le dijo a Cornelio que nada de adorar a los hombres o incluso venerar a la figura de Pedro, contrasta desgraciadamente también con la veneración de santos que tanto vemos en la Iglesia Católica Romana. Vemos justo ahí en el Vaticano hay una estatua de Pedro y la gente va y la venera y la besa y se arrodilla, cuando Pedro ya le dijo a un hombre en la misma escritura, no hagas esto, yo soy un hombre como tú. A quien debemos adorar solamente es a Dios en Jesucristo y a Jesucristo. Pero vamos al versículo 34, vamos a ver entonces la predicación del Evangelio a los gentiles. Esta es la primera vez que oficialmente el Evangelio de Cristo se estaba predicando a los gentiles. En primer lugar, vemos que este evangelio que va a predicar Pedro, este evangelio es para toda nación. Cuando Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, estaba enseñando eso, que es para toda nación. Ahora, seguramente muchos de esos discípulos o apóstoles que habían escuchado esto, ellos pensaban, claro, los judíos de todas las naciones tienen que escuchar el evangelio. Seguramente se estaban equivocando en cuanto a eso, porque Cristo lo había mandado, pero lo habían entendido mal. Cristo incluso antes de ascender había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en la mente de estos discípulos estaba, sí, pero solo a los judíos. Pero solo a los judíos les hablamos. Pero Cristo le estaba mostrando a Pedro que el evangelio es para toda nación, toda persona de toda nación. Así que Pedro ve la audiencia que tenía delante, una audiencia que estaba totalmente dispuesta para escuchar, como hemos visto. Incluso, si lo piensas, más dispuesta a escuchar que estaban la audiencia en Pentecostés. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, muchos de la audiencia se estaban riendo de ellos, diciendo, estos están borrachos, por eso hablan en otros idiomas y tal. Pedro ve esto y se da cuenta que Dios no tiene predilección por un país más que otro, que un judío era igual que un romano para Dios, que un español, un sudamericano, un irlandés, un asiático, un australiano. Dios, como dice y se da cuenta Pedro, Dios se agrada, versículo 35, del que le teme y hace justicia en toda nación. En toda nación.
que Dios no hace acepción de personas. Es curioso que estos primeros 2 versículos de la predicación de Pedro eran para él. Pedro se estaba predicando, dirigía su predicación a él mismo el primero, y empiezan estos 2 versículos 34, dice, en verdad comprendo. Como que empieza la predicación y dice, antes que comprendáis vosotros algo, yo he comprendido algo. He comprendido que Dios no hace acepción de personas. Pedro, seguramente en estos tiempos después de que Cristo ascendió, estarían estudiando más y más el Antiguo Testamento. Él conocería como judío que en Deuteronomio 10:17, como ya vimos, Dios había dicho, yo no hago acepción de personas. Por eso le mandó a su pueblo ya en el Antiguo Testamento que cuidado con menospreciar al extranjero. Dice, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Dios no hace acepción de personas. Y entonces eso es lo que está comprendiendo completamente Pedro en este tiempo. Y después entonces dice Pedro, Dios se agrada de todo el que en todo lugar le teme y hace justicia. Ahora, cuidado que Pedro no está diciendo aquí que la salvación es por medio de las obras, que aquellos que hacen justicia en cualquier lugar, pues un día Dios los salvará. No. Claramente después en el sermón, Pedro dice que el perdón de los pecados viene por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Versículo 43. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces Pedro no está diciendo aquí que todo el que haga justicia en cualquier lugar, pues entonces Dios lo salvará. No. Es más, sabemos que nadie llega a la justicia que Dios exige. Nadie llega, no hay justo ni aún uno. Lo que está diciendo es que a Dios le agrada el alma que le busca, sea de donde sea. A Dios le agrada eso. Y Cornelio estaba buscando más sobre el Dios verdadero. Cornelio tenía un deseo de orar, aunque no conocía a Cristo que revela a Dios, pero Cornelio tenía este deseo. Y a Dios le agrada eso. Ahora, en esto hemos aprendido nosotros que Dios no hace acepción de personas. Y es verdad que ahora en nuestra España del siglo XXI no estamos pensando en quiénes son judíos y quiénes son gentiles y demás, todos aquí creo que somos gentiles, pero aún así puede ser que hagamos acepción de personas. Yo he estado hablando a veces con algunas personas y les digo, y tal persona hay que orar por esa persona. Y me dicen, ya, esa persona es imposible que sea salva. Ese no va a creer nunca. ¿Cómo? Nunca, no debemos pensar así. Eso es hacer acepción de personas. Eso es pensar que hay unos que es posible que sean salvos, pero otros ya es imposible. Eso es como pensaban los judíos, que los gentiles es imposible que sean salvos. Pero nunca debemos pensar así. Es un pensamiento incorrecto. Dios puede salvar a cualquier tipo de persona. Al más malo, tanto como al más bueno, también. Al más inmoral de los inmorales, como la persona más moral. Dios puede salvar a aquel indígena que está en una tribu haciendo sacrificios a sus dioses falsos, quizá haciendo sacrificios humanos, al caníbal de una tribu indígena. Dios lo puede salvar, como ha ocurrido en el pasado. No hay nadie que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Así que el Evangelio es para toda nación. En segundo lugar, me encanta lo que vemos no solamente en esta predicación, sino en todas las predicaciones que se predican en el libro de Hechos, y es que el Evangelio que se predica, el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio no trata sobre Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo. ¿Qué les dice Pedro cuando predica? Pues la historia de Jesucristo, porque eso es el Evangelio. Entonces Pedro en el versículo 37 le dice, vosotros sabéis, porque seguramente, porque estos hombres ya sabían, aunque fueran romanos de Cesarea, pero ya sabían, habrían escuchado al menos algo sobre la historia de Jesús. Se había divulgado, dice ahí, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Jesús no fue como secreto. Es más, vimos el domingo pasado cómo en la entrada triunfal Jesús quiso ser todo lo público que se podía. En el momento cúlmine del año, en la Pascua, con todas las personas ahí, Jesús quiso entrar triunfalmente para divulgar que Él iba a
y que él, que era el rey, iba a morir. Es más, en toda la historia de Israel, este era un momento donde habían más naciones, gente de más naciones viviendo en Israel. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, habló y hizo como una canción en Lucas capítulo 2 de adoración a Dios, él habló a Dios: Dios, tú has visitado a tu pueblo, tú has traído esta salvación, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿A qué se refiere? A que este era el tiempo de toda la historia de Judea, de Israel, donde convivían con más gentiles. Claro, estaban bajo el Imperio Romano, había muchos romanos viviendo allí con ellos, también llamados griegos algunos. Había gente de muchas culturas viviendo en Israel. En otros tiempos de Israel había sido, solo vivían ahí los israelitas. Pero como ahora estaba en un sitio de paso y el Imperio Romano lo había conquistado, entonces había gente de todos los pueblos cuando Cristo vino. Y por supuesto eso era por una razón. Cristo no vino en el año 0, en el año, no, en ese tiempo, porque sí. Él vino en el momento exacto para llevar a cabo el plan exacto que nuestro Dios había planeado. Así que estaba en presencia de todos los pueblos. El Mesías iba a ser no solamente el Mesías de Israel, sino el Mesías del mundo entero. Entonces, Pedro se está dando cuenta que no es que solamente iban a ser testigos los gentiles, que esta salvación que no solamente iba a ser en presencia de todos los pueblos con los gentiles de testigos, sino que la salvación era también para los gentiles. Entonces lo que hace Pedro es predicar a Cristo, y predica, lo podéis ver, pues toda la historia de Cristo, comenzando desde el bautismo de Juan, como Juan el Bautista había anunciado a Cristo. Después también versículo 38, como Cristo había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. Algo muy importante, como Cristo estaba lleno siempre, a raudales, siempre lleno del Espíritu Santo. Y eso también le daba ese poder que él mismo tenía, pero que como hombre necesitaba estar lleno de ese Espíritu Santo. Y no solamente eso, él anduvo haciendo bienes. Fue un hombre que anduvo haciendo bienes. Y estos bienes era también sanando a personas. Vemos que el ministerio de Cristo, aunque el enfoque estaba en la predicación, era un ministerio en el que él anduvo haciendo bienes. Buscaba el bien, también el bien temporal de la gente, dándoles de comer, sanándolos, curando a endemoniados, etc. Él buscaba el bien, andaba haciendo bienes. Pero nos dice ahí, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, versículo 39, a quien mataron colgándole en un madero. También habla de que Jesús, no solamente Juan lo anunció, fue ungido con el Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes, pero al final lo mataron, colgándole en un madero. Él murió, Jesús murió, pero a este levantó Dios al tercer día. Ese a quien mataron colgando
Y por eso, cuando la gente comienza a hablar de Dios simplemente, de Dios, y habla de Dios, y Dios esto, y no habla de Jesucristo, cuidado, porque Jesucristo es el camino al Padre, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es el Evangelio, Él es las buenas noticias. Las buenas noticias es una persona, por eso la Biblia habla de Génesis hasta Apocalipsis de Él. Por eso el cristiano crece en su amor a Dios a través de crecer en su amor a Cristo. Crece en su apreciación a todo lo que hace Dios a través de crecer en su relación con Cristo. Cristo, Cristo y Cristo, y no podemos repetirlo lo suficiente. Lo importante es que Él sea central en todo. ¿Y qué hace Pedro aquí? Predicar a Cristo. Y es curioso cómo llama a Cristo en el versículo 36, dice unas palabras tremendas. Dice, este es Señor de todos, de todos. Es más, estaba predicando a gentiles. Les está diciendo, este es Señor de todos. De judíos, no solamente de judíos, de todo el mundo. ¿Lo has pensado alguna vez? Cristo es Señor también de los que no le reconocen como Señor. Él es Señor de todo el mundo. Ahora, desgraciadamente, aquellos que no le reconocen como Señor en esta vida serán condenados. Pero eso no significa que Cristo no sea Señor de ellos. Es como un niño que va al colegio y dice, no me gusta mi profesora, pues ya no es mi profesora. Es que tú no tienes que decidir si es tu profesora o no. Ella es tu profesora y ella es la que manda en la clase. No, pero a mí no me gusta, entonces ella no es mi profesora, yo no la obedezco. No importa si la quieres reconocer como tu profesora o no, es la profesora que te toca y te toca obedecer. Y lo mismo ocurre con Cristo. Él es Señor de todos, lo quieran reconocer o no. Y desgraciadamente aquellos que no doblen su rodilla en este mundo, lo doblarán en el mundo venidero y serán condenados. Es más, el mensaje del Evangelio es ese también. Jesús es el Señor. En el Antiguo Testamento tenemos varios salmos que empiezan con estas dos palabras, el Señor reina. El Señor reina. Salmo 93, Salmo 97 y el Salmo 99, versículo 1, dice, el Señor reina, alégrense las naciones. O el Señor reina, temblarán los pueblos. Ese es el Evangelio. Jesús es el Rey. Lo quieran reconocer o no. Y en último lugar, en esta predicación del Evangelio a los gentiles, el Evangelio es llamado el Evangelio de la paz. Mira el versículo 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Así que este Evangelio es el Evangelio de la paz, pero también acaba diciendo en el versículo 43, recibirán perdón de pecados. Así que el Evangelio, que es Jesús, es el medio por el que recibimos la paz y el perdón. El Evangelio no es el mensaje de la paz y ya está. El Evangelio es Cristo y a través de Cristo recibimos la paz, recibimos el perdón. Y cuidado con aquellos que pueden predicar un mensaje en el que se saltan a Cristo. No, Dios tiene buenas noticias de que Dios quiere perdonarte y si vas a Dios puedes encontrar paz y perdón. Si no está Cristo, si Cristo no es el centro, si no se predica a Cristo, no hay paz ni perdón. Ahora, dice aquí Pedro, el Evangelio de la paz fue anunciado, el Evangelio por medio de Jesucristo, y dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, dice esto. Es decir, este mensaje llegó primero a Israel, llegó, por supuesto, todo el Antiguo Testamento ya se iba anunciando este mensaje del Evangelio. Isaías anuncia el mensaje del Evangelio, por supuesto, en Isaías 53. Los salmos van anunciando lo que iba a venir. Y es más, Cristo vino a Israel. El Hijo de Dios se encarnó y nació en Israel. Así que fue anunciado primeramente a Israel. ¿Os acordáis cuando Cristo habló con la mujer samaritana y le dijo, nosotros, los judíos, refiriéndose a ellos, adoramos lo que sabemos? Le había dicho, vosotros adoráis lo que no sabéis, los samaritanos. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Y dijo después Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Fue a través de este pueblo judío, Jesús siendo judío, a través de los pactos que Dios había hecho con su pueblo Israel, que el Evangelio vino. La salvación viene por medio de la relación que Dios había tenido con este pueblo judío. Por eso también dice Pablo en Romanos 1, el Evangelio es el poder de Dios para salvación.
¿Y qué dice después? Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque, ¿qué es lo que significa eso? Pues que para el judío primeramente, cuando entiende el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, es poder de Dios de una manera muy significativa. ¿Y qué significa? Pues que la historia en la que encuentra la salvación de sus pecados y la vida eterna, para el judío es también la historia de su propia nación. Es la historia de aquello que ocurrió en su propia nación. Para nosotros no, como gentiles. Para nosotros la historia de Jesús no es la historia de nuestra propia nación como España. Pero para el judío sí, la historia de Jesús era también la historia de su propia nación. Es el Mesías de los judíos. Entonces, por eso para ellos, cuando entendían el Evangelio, es como que la cabeza les hacía ¡pum!, de que habían entendido todo lo que era la historia de su nación, a dónde llevaba, y todo lo que eran los reyes, a dónde apuntaban, los sacerdotes, a dónde apuntaban, los profetas de su nación, a dónde apuntaban. En el Mesías se cumplía todo. Así que Cristo era, para los judíos, el Mesías esperado, y por eso el Evangelio está diciendo Pedro, que en el versículo 36, que vino a los hijos de Israel. Y luego también en el versículo 44 dice, de este dan testimonio todos los profetas. Es decir, les está diciendo a estos gentiles que en la historia de Israel ya se hablaba de esto que iba a ocurrir. Y llama entonces a Jesús, lo llama el juez de vivos y muertos. Sí, en el versículo 42 dice, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que este evangelio de la paz, que había venido por los judíos, este evangelio de la paz, Dios ha puesto a uno que va a ser juez. Este mismo Cristo, que es el evangelio, este mismo Cristo también es el que Dios ha puesto por el juez de vivos y muertos, por el que juzgará todas las cosas. Y al final dice, ¿cómo recibir este evangelio de paz y perdón? Versículo 43, recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿quiénes? Todos los que en él creyeren. Todos los que en él creyeren. Ha predicado el evangelio, que el evangelio es Cristo Jesús, lo que hizo Cristo Jesús, la vida, muerte, resurrección de Cristo Jesús. Eso es el evangelio. Y entonces dice, la invitación del evangelio, ¿cuál es? Cree en su nombre y recibirá perdón de pecados. Esa es la misma invitación del evangelio que hay hoy, 2000 años después. Cristo es presentado, cree en su nombre y recibirá perdón de pecados. No, pero me tengo que empezar a portar bien, tengo que reformarme, tengo que empezar a... No. El evangelio, las buenas noticias no es que si te mejoras podrás ser salvo. Las buenas noticias no son que Dios va a hacer la vista gorda a tu pecado y te salvará y te perdona. Las buenas noticias es que Cristo vino, murió, resucitó y que si crees en Él tienes perdón de pecados. Esa es las buenas noticias. Si pones toda tu confianza en Él, tendrás perdón de pecados. Y es el evangelio que predicó Pedro hace 2000 años y es el evangelio que se sigue predicando. Es el evangelio que se predicó a judíos y es el evangelio que también se predicó a gentiles. Y justo en ese momento, justo cuando Pedro dice, los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre, por su nombre, entonces es cuando el Espíritu Santo desciende. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, justo cuando estaba diciendo esto, el Espíritu Santo cayó. Cuando Pedro ha predicado el Evangelio, ha hablado sobre Cristo, y cuando dice que la invitación del Evangelio es cree en Él y tendrás perdón, entonces las almas son salvadas y el Espíritu Santo viene sobre ellos y ocurren, lo mismo que ocurrió en Pentecostés ocurre otra vez aquí. No hay tiempo, vamos a dejarlo ahí, pero ocurre esta conversión de los gentiles. Voy a hacerla rápida porque así la semana que viene podemos ir ya al capítulo 11, pero vemos cómo hablaban en lenguas, igual que ocurrió en Pentecostés. Vemos también que magnificaban a Dios, igual que ocurrió en Pentecostés. Vemos que son bautizados,
como también ocurrió en Pentecostés con los que fueron salvados después. Y vemos luego que le pidieron a Pedro que se quedase para que les enseñara. Así que esto es lo que vemos que ocurrió ahí. Veremos un poco más de esto la semana que viene, pero ya nos meteremos en el capítulo 11 la semana que viene. Vamos ahora.